Bueno, en primer lugar, antes de empezar a hacer los ravioles, voy a hacer una salsa y en este caso va a ser una fileto. Lo primero que vamos a hacer es prender el fuego. Vamos a poner una ollita, un chorrito de aceite, vamos a que caliente un poquito. Una vez que calentó el aceite, le voy a agregar una ramita de apio cortada, ahí cortada en trocitos, una ramita de apio, una cebolla también cortada, es una cebolla chica esta, cortada en cubitos medianos, nada chiquitito, porque todo esto lo vamos a procesar después. Un diente de ajo entero y una zanahoria cortada en cubitos también. Rehogamos bien esto. Esta es una básica y clásica fileto, salsa fileto. A esto después le voy a agregar una lata de tomate triturado y básicamente eso es la fileto. No lleva morrón, no lleva... Eso es lo que lleva la fileto. Es muy sencilla, es solamente la cebolla, el apio, la zanahoria y el ajo, una lata de tomate en este caso, y después sal, un poquito de pimienta, un poquito de orégano si querés, un poquito de ají molido y nada más. Puede ser un poquito de azúcar, pero en este caso la zanahoria, si son dulces, le va a dar eso la acidez. Lo importante de la fileto en este caso, ahí le tiré 2 hojitas de laurel. Lo importante, decía, de la fileto es esto, que nos tomemos el tiempo de tranquilos y dorando esto, que se quede bien selladito, que quede bien salteadito, porque esto va a darle mucho sabor a la salsa fileto, ¿sí? El apio, la zanahoria, la cebolla, el ajo. Ya más o menos van 10 minutos más o menos a fuego medio, siempre que haga ese ruidito, pero que no se nos queme. Y apenas 5 minutos más y le agrego el tomate. Por una lata de tomate, para que tengas en cuenta, por una lata de puré de tomate o tomate triturado, le vamos a agregar media de la misma de agua, media lata de agua. Cinco minutos después, dijimos, le agregamos el tomate. Yo lo tengo congelado, es una lata, lo tengo congelado. Como te decía, le agrego más o menos media lata de la misma cantidad, de la misma lata de tomate, en media lata. Ahí lo vamos a dejar hervir por lo menos 1 hora y media, 2 horas, a fuego medio, tranquilo, porque necesitamos que se vaya toda la acidez que tiene la cebolla, el tomate, y eso lo vamos a lograr hirviendo, cocinándolo bastante. Le voy a empezar a agregar los condimentos. Voy a poner una cucharada más o menos de sal, total después rectificamos. Una cucharada de orégano, media cucharada de ají molido, porque por ahí va a picar mucho, pimienta y una cucharada de pimentón dulce. Y una cucharada, esta es la ley casi de la cucharada, ¿no? Una cucharada de azúcar. Yo trabajaba en un lugar que me decía, el encargado me decía que no se le agrega azúcar por nada en el mundo a la fileto. Bueno, él no es chef, los mejores chefs del mundo le echan azúcar a la fileto. Yo le hago caso a lo que sabe. Perdón, Ale, perdón. Bueno, lo voy a dejar cocinar por lo menos, ya te dije, 1 hora y media, 2 horas, a fuego bajo, para que no se nos queme. Mientras tanto, voy a empezar a prepararme para los ravioles caprese. Para el relleno, lo que tenemos que hacer es algo básico y simple. Con una cuchara, con un cuchillo, le vamos a retirar toda la semilla que tenga, todo el agua que tenga el tomate. Nosotros lo que necesitamos es la parte que no tenga nada de líquido. Entonces le retiramos todo lo que es el líquido al tomate. Ahí, que quede solo la pulpa, solo la pulpa, el tomate. Le sacamos todo lo que es la semillita, toda esta parte que es líquido. Ahí, unos 2 le voy a poner por ahí más o menos. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente cortarlo un poco al tomate. Bien. Y acá tengo tomate hidratado, seco o hidratado. También le voy a poner unos cuantos de estos. A esto le falta, le voy a agregar más mozzarella, porque
Esto te lo quería mostrar como para cómo hacer una ensalada caprese. Yo a esto le voy a agregar los tomates secos, hidratados obviamente. También se los voy a cortar. Yo para esto, viste, se ocupé le voy a agregar más albahaca igual y le voy a agregar más mozzarella. Pero para esto ocupé un tomate, dos tomates, un tomate y medio. Puede ser un tomate grande o un tomate mediano y un tomate más chico. Le voy a agregar esto le voy a agregar un puñado más de albahaca. Ahí, importantísimo es la vista, la medición con la vista, que veas, porque no siempre vas a tener una balanza para medir los pesos o las cantidades. Entonces importantísimo es que vayas mirando las proporciones en base. Esto es más o menos, ¿sí? Mozzarella, quería saber cuánto le agregué. Tenía 3 pedazos iguales. Acá tengo 120, o sea que son 180 gramos para 2 tomates chicos, medianos, y un puñado de albahaca. Corto, para ayudar más que nada es esto, ¿no? Porque ahora lo vamos a ver qué vamos a hacer. Mira, acá me sobró albahaca. ¿Cómo la cuidamos esta albahaca? La podemos poner en aceite, en un frasquito con aceite que lo tape en la heladera, y ahí te va a aguantar un tiempo más. Si no, se te va a empezar a poner fea enseguida. Muy delicada la albahaca, se pone fea enseguida. Ahí maquinuli, la famosa picadora de carne o de pan, para pan rallado. Es una picadora chiquita, es esta, pero bueno, voy a empezar a poner. Esto lo vamos a pasar 1 o 2 veces, así que no te preocupes que en alguna vaya más o menos de alguna cosita, ¿no? Por esto tenemos que pasar 2 o 3 veces. Que así lo vamos a pasar todo, ¿sí? Bueno, para los ravioles, yo tengo este molde. Te voy a contar este molde. Yo creo que te lo expliqué creo que fue uno de los tallarines de morrón. Este molde en especial, o cortante como quieras llamarlo, se usa para rellenar. En realidad se utiliza la masa, se pone la masa, se pone el relleno, se pone la otra tapa de masa y se marca así, se corta así. Hay muchos que me han dicho que se les desarman con este molde. Si no es para hacer en gran cantidad, yo te aconsejo que lo hagas así, mira. Las masas, obviamente, hay varias recetas en el canal de masas, de pasta, varias. Te voy a ir dejando en etiquetas, ¿sí? Yo lo voy a poner así, en este caso. La voy a poner ahí, la pongo toda, ahí, más o menos. Vengo con harina, enharinar bien, todos los fondos, todo, para que no se nos pegue la masa. Y venimos con la masa, simplemente la ponemos ahí, estiramos suave. La masa tiene que, este es otro truco, la masa tiene que llegar, pasar los bordes sin estirarla, tiene que pasar solita, así, así, ¿ves? Está sueltita, no está con tensión. Simplemente hacemos unos bollos ahí, o sea, empujamos, marcamos el fondo que quede marcado y vamos con el relleno adentro, ahí, que quede a ras en el borde, todo así, sea el relleno que sea. Esta es la masa de morrón. ¿Qué pasa? Yo en ese video te explico, que seguramente está apareciendo la tarjetita ahí arriba, que una masa de tallarines no sirve para pastas caseras, para pastas rellenas. El hecho es que no sirven en el sentido de que está muy seca esa masa. La masa para pastas tiene que estar un poco más húmeda. Esta yo la dejé 2 días en la heladera, no mucho más, porque tiene huevo. Unos 2 días en la heladera y es como que tomó humedad la masa. Así que ahí se volvió apta para pastas rellenas, sorrentinos, ravioles. Así vamos a hacer todo. Cuando esté todo lleno, volvemos. Una vez que terminamos de rellenar todo con un pincel mojado, vamos por todo el bordecito, todos los bordes, ahí vamos por todo el bordecito con el pincel humedeciendo todos los bordes, todos estos bordes que es donde va a apoyar la otra masa que queremos que se pegue. Ahí, una vez que está, venimos con la tapa de arriba
también, como te comentaba antes, que esté sueltita ahí, y con un palo de amasar simplemente vamos a ahí, vamos a darle así bien, haciendo una muy buena presión ahí. Ahí está. Y con una ruedita, si tenés una de estas, sería ideal. Vamos a terminar de cortar todos los bordes de la masa. Ahí. Y vamos a separar los medios acá. Acá normalmente hay dos porciones, mitad y mitad. Listo. Estos son los ravioles caprese. Una vez que hirvió la agüita, voy a poner los ravioles. Y voy a tapar un segundito como para que levante temperatura al toque, porque obviamente al estar hirviendo y echarle algo se enfría. Mientras tanto te cuento que la fileto ya está lista. ¿Ves? Lo que hice fue simplemente ponerla adentro de uno de estos, de un chino, y con el mixer que pase solo el juguito. Está muy rica, así que apenas estén los ravioles la probamos. Una vez que están así arriba, le damos 2 minutos más y ahí retiramos. No retiramos enseguida cuando estén arriba. Ahí estamos, ya están listos los ravioletes. Buena porción esta, ¿eh? Una albahaquita en chiffonade. Que es chiffonade, es el corte finito, como si fuesen cabellitos, que es un corte característico que se le hace a la albahaca. Chiffonade. Le pondría queso rallado en este momento, pero quiero que se vea el plato en sí, ¿no? La salsa con los ravioles. Bueno, y ahora sí, ahí le pusimos quesito rallado. Ahí está el quesito rallado. Y bueno, vamos a probar estos ravioles caprese. No se rompió ninguno, esa es la verdad, no se rompió ninguno. A pesar de que había uno que estaba abierto, no se le salió el relleno. Está muy bueno, muy bueno. La salsa está suavecita, no está ácida ni nada. Están muy buenos, dignos para un restaurante. Bueno gente, espero que les haya gustado esta receta de ravioles caprese y el tip de cómo utilizar el cortante de los ravioles, el molde, que es difícil hacer este trabajo porque queda todo lleno de masa. La masa misma, digo, queda toda llena de relleno y eso a veces hace que la masa no se pegue. Entonces ahí es en donde tenemos el problema de que se nos escape el relleno, se nos abran, se nos revienten, se nos despeguen
completamente, entonces por ahí más que nada es por eso el motivo. Por eso esta técnica está buena. No se desarmó ninguno de los que puse, ninguno. Fueron como 13 ravioles y ninguno se desarmó. Así que, y lo que sí, detalle, cuando vas a hervirlos a milloté, como se llama, que es una ebullición apenas muy imperceptible, apenas perceptible. Quiere decir que vas a ver un burbujeo muy suavecito. Pero si nosotros le damos un burbujeo muy fuerte, eso es que es como que la estamos agarrando a trompadas a la masa, ¿no? A piñas, Entonces ahí es donde se revienta. Así que bueno, nos vemos en la próxima receta. No se olviden, los quiero mucho. Bye bye. Un pedacito, ponemos ahí el tapón.